Estando en estos días, bueno, yo leo la palabra por lo general todos los días y estoy en el libro de Ezequiel y me inquietó mucho el libro de Ezequiel porque, bueno, todo lo que es palabra del Señor, muchas gracias Andrita, todo lo que es palabra del Señor nos llama la atención a cada uno de nosotros y el Señor a cada uno de nosotros nos coloca unos nombres muy especiales. ¿Quién recuerda cómo nos puede llamar el Señor a nosotros como sus hijos? A ver, alguien que de pronto tenga recuerdo de cómo nos llama Dios a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para Él? A ver, tía Bonito. ¿Cómo? ¿Cómo? Especial tesoro. ¿Cómo más nos puede llamar el Señor? Yo quiero que el que me conteste con voz de trompeta fuerte para yo escucharle. La niña de sus ojos. ¿Cómo más nos llama nuestro buen Dios? James, ¿cómo? Ovejas. Bueno, ovejas también, claro que sí. Somos sus ovejas porque Él es nuestro pastor. Claro que sí. ¿Cómo más nos llama nuestro Señor? Bueno, es una cantidad de nombres, nos llama que somos un real sacerdocio, ¿cierto? Un pueblo escogido, que somos la sal de la tierra, que somos luminares, cada uno de nosotros. Bueno, tantas cosas, ¿cierto? Pero mis amados, en Ezequiel, la palabra del Señor, y todo esto nos encanta a nosotros nos encantan todos estos nombres, cuando dice que somos sus ovejas, sus hijos, somos esos adoptados de Él, somos esos redimidos por Él, somos sus benditos, somos, bueno, tantas cosas que el Señor habla en su palabra acerca de cada uno. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que enamorarnos cada día más de nuestro buen Dios, por gratitud, por todo lo que significamos cada uno de nosotros para nuestro buen Dios. Recuerde que Dios y nosotros seguirá siendo Dios, pero Él le encanta tenernos a nosotros como su pueblo, como sus hijos, esos hijos obedientes, esos hijos fieles que permanecen, esos hijos que se agradan de estar con Él. Todo esto es muy importante, amados del Señor. Y en Ezequiel, en el capítulo 33 de Ezequiel, y quiero por favor que lo vamos a leer, Ezequiel 33, vamos a leerlo del 1 al 9. Ezequiel 33, del 1 al 9, vamos a leerlo para que recordemos, yo sé que ya lo hemos leído. Dice la palabra del Señor: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere viniendo la espada e hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Vamos al 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de su mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. ¿Con qué nos está comparando nuestro buen Dios acá, según la escritura en Ezequiel 33, del 1 al 9? Con una atalaya. ¿Quién me puede decir, según la escritura, qué es una atalaya? ¿Quién me podría decir, según la escritura, qué es una atalaya, según lo que leímos? ¿Cómo? Lo que pasa es que tienes que acercarte un poquito más, mi hija. Norby, no, es una broma, yo le escuché. Así es, sino que el puesto suyo, una atalaya es un vigilante, amada iglesia.
Una atalaya es una persona, una atalaya es una persona que lo colocaban en lo alto de la muralla. Esta persona no era un combatiente, esta persona se encargaba de mirar y de anunciar, de mirar y de anunciar. Si alguien de pronto venía, una persona sola, decían, viene alguien, abran la puerta, porque viene una persona. Pero se veía un ejército, decían, vamos a ser atacados, y todos se armaban para hacerle frente a aquel ejército que venía. Una atalaya es un vigilante, ¿cierto? Una atalaya, mis amados, es un vigilante. Y el Señor hoy en su palabra, a través de Ezequiel, nos está comparando a nosotros como esos atalayas. ¿Y qué es lo que dice según la Escritura? Según esta semejanza a lo que nos está comparando el atalaya, ¿qué es lo que el Señor, a qué se refiere cuando nos compara con ese atalaya? Según lo que leímos, ¿qué me pueden expresar ustedes de esto que leímos, mis amados? Que tenemos que estar atentos. ¿Qué más entonces nos puede? Claro que sí, que tenemos que estar atentos. ¿A qué más se refiere cuando el Señor dice que nosotros somos como esos atalayas? Después de los versículos, después de hablar de la atalaya, empieza a hablarnos a nosotros. ¿De qué nos está hablando? Pastora. Así es. Y a nosotros nos encanta mucho confrontar a las personas. Mis amados, dice el Señor en su palabra que el atalaya, si el atalaya anuncia de que viene el peligro y el que está dentro de la ciudad no se apercibe, o sea, no se arma, no se protege y sale herido, dice que entonces el atalaya no tiene culpa de la muerte de esta persona. Pero que si el atalaya de pronto no anuncia y llegan y esta ciudad es invadida, toda la culpa recae sobre el atalaya, sobre el vigilante, ¿cierto? Entonces nos dice a nosotros, yo te he puesto, le dice el Señor a Ezequiel, yo te he puesto a ti como una atalaya, para que vayas y anuncies la palabra del Señor, para que vayas y amonestes al pueblo por el pecado en el cual está viviendo. Si estas personas a las cuales usted fue y amonestó, esas personas a las cuales usted fue y le comentó de la palabra del Señor, y esta persona no quiso recibir palabra de Dios, y si esa persona muere, dice que esta atalaya, o sea, Ezequiel, o sea, cada uno de nosotros estaremos libres del pecado, de la condenación. Pero que si esa persona en algún momento muere y yo no le pude anunciar, yo no le pude amonestar de su pecado en el cual vivía, y esa persona muere, dice que yo seré culpado por el pecado y la muerte de esa persona. Amados de Dios, es algo tan serio lo que acabamos de leer cada uno de nosotros. Era para Ezequiel y es para nosotros hoy también. Nosotros también, así como nos encanta decir que nosotros somos la niña de los ojos del Señor, así como nos encanta decir que nosotros somos la sal de la tierra, así como nos encanta que nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, todas esas cosas nos encantan a nosotros, pero también el Señor nos dice que usted y yo somos ¿qué? ¿Unos qué? ¿Unos qué? Atalayas, o bueno, vigilantes o atalayas, amados del Señor. Nosotros vivimos en un cristianismo hoy en día que se puede decir que es un cristianismo más bien fácil, digámoslo de esa forma, porque vamos a la iglesia y usted y yo estamos cómodos dentro de la iglesia, escuchamos palabra y es algo agradable. Pero mis amados, en esa comodidad Dios quiere demandar un poquito más de cada uno de nosotros, y ese poquito más, iglesia, es que nosotros tenemos que hacer. Nosotros estamos invitados a ser, amados del Señor. Dios levanta hombres y mujeres con responsabilidades de ser atalayas. Dios está levantando hombres y mujeres con responsabilidades de ser atalayas, y toda la iglesia del Señor debe de ser una atalaya constantemente, de estar vigilando, de estar pendiente, dice que frente a todo esto, dice que amonestarás frente al pecado que estás viendo. Y no se trata de señalar y juzgar continuamente a las personas o condenar a las personas todo el tiempo. Se trata de poderles hacer caer en cuenta del pecado en que están y que hay arrepentimiento también para sus vidas. Mis amados, es tiempo de que nosotros nos levantemos como esos buenos atalayas delante de Dios. Dios sigue esperando por esos buenos atalayas que somos cada uno de nosotros. Una atalaya, iglesia, al Señor, ya les comenté, era un vigilante que se paraba arriba de la muralla,
Su tarea no era pelear, su tarea era ver y advertir. Ver y advertir todo el tiempo. Veía y gritaba para dentro de la ciudad: ahí vienen, ya se fueron, cierren la puerta. Era el encargado de todas estas cosas. Hoy Dios nos hace una pregunta directa a cada uno de nosotros y nos dice: ¿eres tú una atalaya confiable? Y por eso le he puesto como título al tema de hoy: ¿eres tú un confiable atalaya? O sea, nos pueden colocar a nosotros arriba de la muralla. Somos confiables nosotros para que nos den en ese lugar seguro, para brindarle esa seguridad a toda esa ciudad. Somos unas personas tan confiables que nos pueden entregar una cantidad de almas a cada uno de nosotros, para que nosotros estemos dispuestos todo el tiempo a poder ver, advertir, amonestar y también igualmente ayudar a corregir a las personas por su pecado. La palabra de Dios nos está diciendo constantemente, iglesia del Señor, qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. En el versículo 7 dice la palabra del Señor de Ezequiel 33: Hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. ¿Te he puesto por qué? Por centinela, por vigilante, por atalaya. Dice que el Señor nos ha colocado a nosotros en aquel lugar, para que estemos vigilantes todo el tiempo. El llamado, iglesia, al Señor de la atalaya es algo divino, es algo divino. Ninguno de nosotros estamos acá, mis amados, por casualidad, por coincidencia, porque algo surgió y en algún momento de aburrimiento yo quise venirme para ese lugar. No, estamos acá porque recuerde que Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Dios nos seleccionó a cada uno de nosotros. Qué rico que nosotros podamos pensar: ¿cuántos en mi familia, que son 30, que son 40, son 50, cuántos son creyentes en mi familia? Y no porque ellos sean los más malos, para nada. Pero qué rico que nos pongamos a pensar usted y yo, de mi familia que es tan grande, ¿cuántos realmente caminan con Dios de la mano? Y yo sé que cada uno podemos levantar la mano, si mucho, 2 o 3 en nuestras familias, y levantar las manos de 50, de 70 personas se pueden haber. Es algo increíble, ¿no? Entonces, mis amados, no es una coincidencia, no es casualidad en ningún momento, es una selección divina de parte de nuestro buen Dios. La palabra de Dios dice: yo te he puesto, yo te he puesto. Entre todas las personas, Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Mis amados, no fue algo al azar en ningún momento. No fue algo al azar. No fue un caricellazo ahí. No fue una apuesta ahí para nada. Dios nos escogió a cada uno de nosotros para hacer algo especial en sus manos. Algo especial en sus manos, amén. Algo especial en sus manos. No es una decisión humana en ningún momento, es un llamado de Dios. No es opcional, es una asignación espiritual que Dios está colocando en cada uno de nosotros. Mis amados, el ser cristiano es algo muy bonito, es algo muy placentero, es algo muy agradable. Pero las responsabilidades de ser cristiano sí la tenemos que tomar nosotros como una obligación delante de Dios. No puede ser algo opcional, algo en lo cual yo sé que debo de hacer, pero simplemente no lo quiero hacer, o de vez en cuando lo deseo hacer. Todas las cosas que Dios nos demanda a usted y a mí como creyentes, como cristianos, usted y yo las tenemos que practicar, usted y yo las tenemos que vivir. Dios nos llama a perfectos. Dios está llamando personas disponibles, mis amados. Dios está llamando siempre a personas disponibles todo el tiempo, amén. ¿Quiénes estamos disponibles para nuestro buen Dios? Claro que sí. ¿Ocupados? Claro que sí. ¿Cansados? Claro que sí. Pero Dios dice que en el tiempo que Él nos regala a nosotros podemos apartar tiempo para estar disponibles también para Él en todo momento, para estar disponibles para Él. Yo no sé, mis amados, de cuánto nos estamos nosotros enamorando de esta vida. Y cada vez que, yo no sé, pero
es increíble ver cuántas personas en nuestro corregimiento, que es tan pequeño, se están yendo de esta vida continuamente. Y muchas veces decimos, no, es algo muy natural. Claro que la muerte es natural, claro que la muerte es normal. Es más, les digo algo y ojalá no suene muy duro, mis amados del Señor, pero para mí es más fuerte para mí un divorcio, una separación, que alguien parta para el reino de los cielos o que alguien parta de la tierra. Para mí es más difícil una separación, un divorcio, que alguien parta de acá. Y usted mira, pastor, es que no le ha muerto nadie a usted. No, yo lo tengo de verdad y lo tengo muy seguro en mi vida. Me duele más una separación, un divorcio, que alguien se muera. Y puede tocar mi familia en algún momento, pero se lo digo de verdad que es así. Pero mis amados, el ver muertes continuamente en tantas personas de nosotros, uno dirá, uno más que se fue. Sí, es verdad, uno más que se fue. Pero nosotros fuimos esos atalayas para esas personas. Estuvimos nosotros ahí en algún momento hablando de Cristo Jesús, advirtiendo del peligro a estas personas. Estuvimos, mis amados, ahí pendiente de esas personas que tanto conocimos, que tanto fueron nuestros amigos, para comentarles de que hay un Cristo que les ama, de que hay una vida eterna. Recuerda que Dios nos ha puesto a nosotros como atalayas, como vigilantes, y no para salir por las calles todos los días a mirar qué está pasando a las 3 de la mañana, no. Mis amados, vigilantes frente a la forma de vivir de las demás personas, frente a la forma de vivir de nuestros hermanos en Cristo. Ezequiel, iglesia del Señor, no pidió este cargo en ningún momento. Ezequiel no pidió ser una atalaya, pero simplemente obedeció a esa orden de Dios. Nosotros, es más, nosotros no pedimos, no elegimos ser cristianos. Increíble, ¿no? Nosotros no elegimos ser cristianos. Fue Cristo Jesús quien nos amó primero a usted y a mí. Fue Él quien nos escogió a nosotros. Fue Él quien nos encaminó y nos enamoró. Y por eso estamos en este lugar. Pero nosotros en ningún momento pedimos ser eso. Ezequiel en ningún momento pidió este cargo de ser atalaya, pero sí cuando Dios le dijo y lo colocó en aquel lugar, dijo él, claro que lo voy a hacer, claro que lo voy a hacer. Nosotros tenemos una gran cantidad de responsabilidades en el cristianismo que no son algo gravoso para nosotros, que lo podemos hacer, pero tranquilamente nos relajamos y nada de esto hacemos ninguno de nosotros, iglesia. Dios te ha puesto en tu familia, Dios te ha puesto en tu trabajo, en la iglesia. No estás aquí por casualidad en ningún momento. Somos atalayas en nuestra familia, en nuestro hogar. Somos atalayas en nuestro trabajo, en nuestra empresa. Somos atalayas, iglesia, en nuestra iglesia como tal. Somos atalayas en nuestra comunidad, en nuestro barrio, todo el tiempo. Y miren lo atalayas que somos cuando vemos un niño que está solo, que salió de la casa del vecino y está solito caminando. ¿Qué hacemos nosotros por lo general? Vamos, cogemos el niño de la mano y lo llevamos ante la mamá. Mire, su niño estaba solo en la calle. Por una cantidad de cosas nos movemos nosotros a prestar ayuda. Eso es ser una atalaya, eso es ser un vigilante. Pero cuando hablamos de la parte espiritual, nosotros vemos que la gente hace cosas indebidas, vemos que nuestras familias hacen cosas indebidas y nosotros con la boquita cerrada porque ¿qué me voy a meter yo en la vida de la persona? Cuando Dios está hablándonos a nosotros de que nosotros tenemos la autoridad, el permiso de Él, es más, el mandato de Él, ¿para qué? Para amonestar, para ir y hablar con amor o con la palabra del Señor y decirle a esa persona que equivocado está en los caminos en que está transitando o andando. Tenemos la autoridad de parte de Dios porque Dios nos ha colocado como esas buenas atalayas. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Iglesia, el atalaya debe estar siempre. Amén, amor. Amén. Sí. El atalaya, qué hermosa, ¿no? El atalaya, mis amados, debe estar siempre alerta, todo el tiempo alerta.
Una atalaya, mis amados, tiene que estar las 24 horas o el turno que le colocaron con los ojos muy, muy abiertos, porque depende de esta persona la seguridad de toda una ciudad. Mis amados, depende de cada uno de nosotros la vida espiritual de nuestra Costa Rica. Increíble, ¿no? Depende de cada uno de nosotros la vida espiritual de nuestros hogares, de nuestra familia. Depende de cada uno de nosotros la empresa donde laboramos, esa seguridad espiritual en la empresa donde laboramos usted y yo. Nosotros tenemos que ser atalayas todo el tiempo. Yo recuerdo que por allá en el año 88, 89, estaba yo en un lugar por allá en la zona de Urabá, y al frente de mi casa había una finca de banano que había estado ya abandonada, la habían dedicado a potreros, pero quedó un gran planchón ahí grande con unos tanques y todo eso, y ahí llegaban a veces el ejército a descansar. Esos lugares cuando iban de paso descansaban ahí porque el terreno era muy grande y estaba bajo techo, era como una especie de coliseo grandísimo, con unos tanques para lavar allí aquellos productos como el banano. Pero en la noche entonces colocaban vigilantes en los diferentes lugares para que las demás personas pudieran dormir, Eso eran atalayas en ese momento, vigilantes. Y una vez por la mañana me levanté yo y tenían a uno de los soldados así, en esta posición contra un tanque y con los pantalones abajo. Y yo dije, esta persona, ¿por qué lo tendrán así? Porque desde mi casa se veía allá. Y un soldado tenía una tabla en la mano. Y todos, cada uno pasaba y le pegaba un tablazo a ese soldado en las caderas. No escuchaba sino el ay, ay, ay del hombre. Y pregunté, ¿por qué están castigando a este hombre? Porque se quedó dormido en la noche. Porque estaba vigilante de centinela y esta persona se quedó dormido en la noche. Entonces, cada uno tenía el derecho de pegarle el tablacito porque la vida de cada uno estaba peligrando en aquel lugar. Y como era una zona tan conflictiva en ese momento de tanta subversión, Urabá por en los años 80, todo eso era muy complicado. Entonces, todo esto, mis amados, hoy el Señor a nosotros nos pega unos tablazos, mis amados del Señor, porque lo hagamos mal. Pero sí nos está llamando la atención de la buena manera, de que usted y yo tenemos que estar pendientes. Es más, yo lo digo que de la buena manera, pero la palabra de Dios es muy clara cuando dice, si un alma de los cuales tú estás vigilando, si un alma de los cuales tú tienes allá el deber de ser el atalaya, esa alma se pierde, dice que entonces Él cobrará de nosotros, demandará de nosotros la vida de esa persona. Yo no sé, iglesia, ¿lo hemos entendido, iglesia? Iglesia, es tan importante de verdad el poder tener en cuenta ese papel o ese rol que estamos cumpliendo cada uno de nosotros frente a nuestra familia, nuestros hogares y tantas personas que hay alrededor nuestro. Atalayas, vigilantes, centinelas somos usted y yo. Y el Señor nos demanda a nosotros que si esa alma se pierde, que si esa alma la hieren, que si esa alma le pase alguna cosa, usted y yo somos responsables de lo que le está pasando a esa persona tan cercana de nosotros. El atalaya, iglesia, el Señor debe estar alerta. El atalaya, debía vigilar constantemente. No podía dormirse, no podía distraerse. ¿Usted imagina una atalaya con un celular hoy en día? WhatsAppeando todo el día, no. No podía ignorar en ningún momento el peligro. No, es que todo parece tan serenito, tan lindo allá en el monte, no se ve nada. No, ese tipo estaba pendiente todo el tiempo de lo que podía moverse todo el tiempo. Ese tipo no quitaba la mirada del frente, del sector que le colocaban a él. Porque en cualquier momento alguien se podía escurrir por la hierba, que sea por el monte, llegar, subir por las murallas, matarlo y entrar sin abrir la puerta o algo. Era una constante expectativa de este tipo o de vigilancia todo el tiempo. Nosotros como cristianos, no sé si estamos haciendo esta buena labor de estar vigilantes y pendientes todo el tiempo. Pues estamos permitiendo que aquellos que están por allá escondiditos, ahí esperando que cabeciemos, que nuestros cuerpos se cansen o algo,
para ellos poder acercarse y dañarnos, y entrarse y dañarnos y robar o hacer daño dentro de aquel lugar. Hoy el enemigo, iglesia del Señor, hoy no viene con espadas, hoy viene con pecado disfrazado. Hoy no viene con espadas, viene con el pecado disfrazado. Y es más, le decimos nosotros, no, es una bobadita, es una pendejadita, dejémoslo. Hoy viene el enemigo cargado de distracciones. ¿Cuántas distracciones tiene el enemigo hoy en día para cada uno de nosotros? Hoy viene el enemigo con una tibieza espiritual a cada uno de nosotros. Y lastimosamente, como estamos adormecidos, esos atalayes adormecidos, lastimosamente no vemos venir todas estas cosas, pero ellas se están acercando, ellas están llegando. Por no decirlo, ellas están, ¿dónde? Aquí. Ellas están aquí. Cada una de estas cosas, mis amados, está entrándose, está impregnando, está dañando nuestra iglesia. Está dañando la iglesia del Señor. Está dañando nuestros hogares, nuestras familias. Porque lastimosamente nosotros nos distrajimos, porque lastimosamente nosotros estuvimos ocupados haciendo otras cosas, o simplemente, mis amados, no, yo no sirvo para ese rol de ser vigilante. Allá que él haga con su vida lo que él quiera. Mis amados, la pregunta es, ¿estamos espiritualmente despiertos cada uno de nosotros? No me diga que sí con los ojos cerrados, dígame que sí con los ojos abiertos también. Amén, iglesia. Amén, claro que sí. ¿Estamos despiertos espiritualmente? Claro que sí. Y en todo momento estaremos vigilantes para que nada de aquellas cosas nos puedan afectar a nosotros. La pregunta, iglesia del Señor, ¿disciernes lo que está pasando a tu alrededor? Si nos damos cuenta realmente, lo que estoy haciendo yo, ¿cuánto me está afectando a mí? ¿Cuánto me está dañando a mí? ¿O está dañando lo que hay alrededor mío? Si podemos nosotros discernir lo que está pasando. Recuerde que no viene directamente como pecado. ¿Cómo viene? Dijimos ahorita, viene disfrazado. Viene disfrazado. Viene disfrazado. Lastimosamente en estos tiempos, realmente muchas cosas vienen de frente y nos dicen cómo es. Pero por lo general siempre entra suavecito, disfrazado, para que muchos de nosotros no podamos notar, mis amados, el peligro o el pecado que está llegando a cada uno de nuestras vidas, iglesia. Iglesia, el atalaya debe advertir con fidelidad. Con fidelidad. Esa persona que está allá en esas murallas, esa persona tan confiable, mis amados. Usted se imagina una persona colocada allá y dentro de la ciudad haber 30, 40 mil, 50 mil personas, dependiendo solamente del que está en ese lugar. Todos confiados en que esa persona lo va a hacer excelentemente. Usted se monta en un avión y usted pregunta por el piloto, ¿quién es? ¿Cierto que no? Es más, nos montamos en un bus a veces y a veces alojamos el piloto, el conductor, porque está subiendo las escaleras del bus. Pero a veces nos metemos en un cajón de esos que son 8, 10, 12 horas para otra ciudad y ni siquiera sabemos quién es el que va piloteando eso. Pero nos montamos ¿cómo? Confiados. Nos montamos confiados de que esa persona en aquel lugar que lo colocaron sabe hacer su trabajo, sabe hacer su tarea. Mis amados, hay en nuestras casas personitas tan lindas que son nuestros hijos, nuestros cónyuges, que a veces nos dicen, papá, mamá o amor, ore por mí que mañana tengo que hacer esto. Ore por mí que está pasando esto. Ore por mí que voy para un viaje. Es una cantidad. Ellos confían en nosotros. Y si confían en nosotros para unas cosas, entonces nosotros con autoridad también podemos decirle a esas personitas, no haga esto. No haga esto, esto no te conviene, vas por mal camino, sálgase de ese lugar. Con autoridad de parte de Dios y con la misma autoridad que estas mismas personas nos delegan a cada uno de nosotros. Porque así como piden oración por ellos, también igualmente podemos decirles lo que están haciendo con sus vidas. El atalaya debe advertir con fidelidad. Dice la palabra del Señor, lo amonestarás
de mi parte. Dice, lo amonestarás de mi parte, dice nuestro buen Dios. No habla de su opinión frente a las cosas que está pasando con esta persona. Habla lo que Dios dice o lo que Dios está mandando a decir. El atalaya, iglesia, no suaviza en ningún momento el mensaje. El atalaya transmite fielmente lo que Dios está mandando a decir. No, mira, lo que pasa es que yo le digo a usted que están dando en estas cosas, pero usted sabrá o usted verá. No, dice, sálgase de ese pecado que va a tener una muerte espiritual, usted una condenación. Es de esa forma, iglesia del Señor. El atalaya, iglesia, el Señor no teme a la gente, el atalaya teme a Dios. Teme a Dios. Porque Dios está diciendo, si usted no lo hace, su vida está en peligro. Si usted no lo hace, realmente yo voy a demandar de usted aquellas cosas que no quisiste hacer. Dios es claro, iglesia del Señor. Si el atalaya no avisa, será responsable, y si avisa y no le escuchan, quedará libre de toda culpa. Dios es claro frente a todo esto. Nuestra mayor responsabilidad siempre serán nuestros hijos, iglesia del Señor. Y la palabra de Dios lo dice claramente, que Él demandará de nosotros cómo están nuestros hijos delante de Dios. Él lo demandará. Y por eso yo siempre ruego y pido al Señor por nuestros hijos. Digo, Señor, Señor, entrego tus hijos, nuestros hijos delante de ti. Porque el Señor dice que Él demandará a nuestros hijos en nuestras vidas todo el tiempo. Y hay que clamar, gemir y suplicar delante de Dios por la vida y la salvación de nuestros hijos. Porque los podemos llamar nuestros hijos, pero recuerde que son ¿qué? Son herencia a nuestro buen Dios. Son herencia de Dios para con cada uno de nosotros. Son personitas que Dios nos ha entregado para que nosotros podamos realmente llevarlos a ese conocimiento de Cristo Jesús. La pregunta, iglesia, frente a esto, nosotros que callamos por miedo o evitamos hablar por no incomodar a las demás personas. Ahí nos puede dar temor. Otras veces pensamos que incomodamos a las demás personas cuando le hablamos de Cristo Jesús o cuando no los amonestamos frente al pecado que están viviendo. Pero Dios dice, tienes que hablar. Hay veces que hay doctrinas por las calles que a veces a uno como que le siente como una pesadez al escucharlos. Pero son doctrinas que están hablando de ¿qué? De lo que Dios está diciendo. Confronte, amoneste a las personas por su pecado. Dice, tan cansones a toda hora infundiendo miedo. No, están diciendo ¿qué? Palabra del Señor. Y si ustedes no se arrepienten, se van a condenar. Y uno dice, no, ya no, el evangelio no es de esa forma. Claro que hay otras formas, pero están hablando una verdad de parte de Dios. Una gran verdad de parte de Dios. Y muchos correrán a buscar de Dios por miedo, por temor. Otros porque realmente fueron confrontados por su pecado y dicen, hombre, qué pena, de verdad, yo estoy viviendo esto, voy a buscar de Dios. Pero todo esto, amados del Señor, palabra de Dios, que nos está diciendo el Señor, háganlo, háganlo como esos buenos atalayas. Un atalaya infiel pone en peligro a otras personas. Pone en peligro a otras personas, amados del Señor. Iglesia, la responsabilidad del atalaya es muy seria, es muy seria. No es algo que yo quiero hacer hoy, no es algo que yo lo hice y como un chiste. No, es una responsabilidad seria que tenemos cada uno de nosotros. Hablarle a las personas de Cristo Jesús, enamorarlos, llevarlos al conocimiento de Cristo Jesús, es una responsabilidad seria para cada uno de nosotros. ¿Quiénes son atalayas, iglesia? ¿Quiénes son atalayas aquí en este lugar? Amén. Es una responsabilidad seria para cada uno de nosotros. Muy, muy seria para cada uno de nosotros. Dios habla de responsabilidad espiritual. ¿Qué significa todo esto, iglesia del Señor? Tus palabras importan. Lo que digas es de suma importancia todo el tiempo. No, mamá, no, es que no quiero escuchar. No, venga, escúcheme, hágame el favor. Escúcheme, porque lo que te voy a hablar es muy importante para tu vida.
Mis amados, nuestro silencio también habla. Nuestro silencio también habla muchas veces. Tu obediencia, mis amados, frente a hacer esos buenos atalayas, puede salvar vidas. Y estamos hablando de vidas físicas y vidas espirituales. No vayas por allá que puedes encontrar un peligro. No es bueno que estés en este lugar. Todas estas cosas somos unos atalayas en el momento, apercibiendo a estas personas de que no buscan el peligro. Pero también frente a lo espiritual estamos comentando a las personas lo que sucederá con sus vidas si no se arrepienten, si no buscan a nuestro buen Dios. No se trata de predicar en ningún momento, porque podemos decir, pastor, que yo no soy un predicador. No se trata de predicar, se trata de poder obedecer. De poder obedecer lo que Dios demanda de nuestras vidas. Las iglesias cristianas hoy en día, cada vez, una de las veces, la gran mayoría, las ve uno más solitas. Y es porque no estamos cumpliendo con ese buen papel de atalayas cada uno de nosotros, que es evangelizar, llevar las buenas de salvación a otra persona, a comentarle a otra persona de Cristo Jesús. Eso está pasando con nuestras iglesias, o con la iglesia del Señor, amado de Dios. Dios nos pedirá cuentas, dice su palabra. ¿Fuiste fiel o fuiste indiferente al llamado que te hice? ¿Fuiste fiel o fuiste indiferente al llamado que te hice? ¿Qué vamos a responder nosotros frente a eso? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando el Señor nos pregunte por todo esto? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando el Señor nos pregunte, ¿y estabas de vecina o de vecino frente a Juan, que en un accidente perdió la vida y usted nunca le habló de Cristo Jesús? Estabas de vecino frente a Carlos, que años y años tan cerca tuyo, allá en la empresa, ahí trabajando lado a lado, y nunca le hablaste de la salvación que yo quería regalarle. Mis amados, no podemos ser indiferentes frente a ese regalo tan grande que es la salvación. Recuerde que nosotros no lo estamos regalando, es Cristo Jesús quien lo regala a cada uno de nosotros. Que Él nos está diciendo, ustedes están puestos para que anuncien las verdades mías, para que hablen de mí, para que enamoren a otros de mí. ¿Cómo es que yo enamoro a otros de Cristo Jesús? Recordemos, ¿cómo yo puedo enamorar a otros de Cristo Jesús? Con mi testimonio, con mi calidad de vida, con mi ejemplo todos los días. Que las personas puedan decirme, esta persona es diferente. Esta persona es diferente, que en algún momento les dé por acercarse y preguntarme, venga, ¿usted qué hace? ¿Usted a dónde va? ¿A dónde asiste usted? ¿Usted por qué es tan diferente a los demás? Yo también quiero ser de esa forma. Pero si nosotros somos igual que los demás, no está pasando nada en nuestras vidas, de verdad que sí. Si alguien no nos toca el hombro y nos dice, venga, venga, yo le quiero preguntar algo. Es que su vida no ha cambiado lo que sé que recibió a Cristo Jesús. Pues si lo recibió, no. Su vida no ha cambiado. Tiene que haber alguien que te pregunte a ti, ¿qué estás haciendo con tu vida que te ve diferente? Pero diferente porque estás haciendo las cosas bien. Iglesia del Señor, el corazón de la atalaya es compasivo todo el tiempo. ¿Por qué compasivo todo el tiempo? ¿Por qué diremos que el corazón de la atalaya es compasivo todo el tiempo? Claro, porque está pensando en salvaguardar la vida de todas las personas que están detrás de él. Eso es compasión. Eso es compasión, mis amados. Ahora hablaba yo de las muertes que hay tan repetitivas por accidentes, bueno, y tantas cosas que suceden todo el tiempo. Y uno puede decir, otro más que se murió, porque esa es la expresión de muchos. Pero nos da dolor a nosotros saber que una persona parte sin Cristo Jesús de esta tierra. El propósito de advertir no es condenar, es poder salvar. El propósito de advertir no es condenar, iglesia del Señor, es poder salvar. Porque no es queremos que la persona condene acá en vida y que sufra, no.
es que esa persona cambie la actitud, cambie de dirección, que vuelva en sí realmente, es poder salvar a esta vida o esta persona. Es el propósito de poder advertir, el poder salvar a las personas, iglesia del Señor. El verdadero atalaya, iglesia de Dios, ama a las personas, ama a las personas, llora por los perdidos. Qué lindo, ¿no? Advierte con amor, en ningún momento con orgullo, para nada, sino siempre con humildad y con mucho amor. Es el propósito del atalaya compasivo que tenemos que ser cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Todos y cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, no sé si a usted y a mí nos duele la condición espiritual de otras personas. Y nos debe de doler. Y nos debe de doler. Porque si no nos duele, no hemos nacido de nuevo nosotros. Porque hay bendición en nuestras vidas. Porque hay salvación para nuestras vidas. Yo tengo que dolerme con aquellas personas que están condenados ahí, que están atados, que están esclavizados. Tengo que dolerme con estas personas todo el tiempo. Porque eso hace la diferencia entre las personas, igualmente, iglesia del Señor. La pregunta es, ¿si nos dolemos nosotros o realmente nos estamos acostumbrando a ver el pecado tranquilamente y nos hemos familiarizado tanto con el pecado que ya no nos duele todo esto? ¿Recuerdan de un hombre que por pura misericordia fue salvo? Con su familia, ¿no? ¿Hablan de quién? De Lot. ¿Recuerda Lot? Dice que Lot vivía, ¿en dónde vivía Lot? Allá en Sodoma. Lot vivía entre una de esas ciudades. ¿Ciudad de qué? Del pecado. Había tanto pecado que cayó fuego del cielo y las destruyó. Y Lot vivía en aquel lugar. Y Lot, ¿qué? Se acostumbró, se familiarizó a vivir con aquel pecado todo el tiempo. De pura misericordia, porque un pedido de Abraham, salió Lot de aquel lugar. Pero Lot vivía en medio de todo este pecado. Es más, estaba tan familiarizado con el pecado que cuando llegaron los invitados a su casa, dice que hombres de la ciudad querían irrumpir, tumbar aquella puerta. ¿Para qué? Para acceder sexualmente sobre la vida de estos hombres. ¿Y qué fue lo que contestó Lot? No, tomen mis hijas aquí, que yo tengo unas hijas para que estén con ellas y abusen de ellas todo el tiempo. Estaba tan familiarizado con el pecado. Iglesia del Señor, eso nos sucede a muchos de nosotros. Estamos tan familiarizados muchas veces con el pecado allá afuera que no nos dolemos por lo que está pasando en las demás personas. Ah, no, yo soy salvo. Claro que sí, decimos nosotros. Ellos verán allá, ellos verán, ellos sabrán. No, tenemos que dolernos con todo lo que está pasando. Y de verdad, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestro primo, a nuestros abuelos, a nuestros tíos: tío, te amo tanto que vengo a hablarle de la salvación que Jesús está regalando. Te amo tanto que vengo a decirte de ese plan de salvación que nuestro buen Dios tiene para ti. Y lloro y pido a Dios por ti todos los días para que puedas recibir esa palabra. Y tenemos que hacerlo de esa forma, iglesia del Señor. Tenemos que hacerlo de esa forma, que ellos se puedan dar cuenta de todo esto. Iglesia del Señor, Dios hoy sigue buscando atalayas. Si usted no lo quiere hacer, está muy bien, pero ya sabemos que Dios demandará de nosotros todas estas cositas, iglesia de Dios. Dios sigue buscando atalayas, no perfectos, pero sí atalayas confiables, confiables, confiables todo el tiempo. Una atalaya confiable escucha a Dios, está alerta, habla con fidelidad, asume responsabilidad y ama a las almas. Y eso es lo que Dios quiere de parte de cada uno de nosotros, que nosotros podamos ser esos buenos atalayas confiables. Quizás, iglesia del Señor, usted ha estado callado, quizás en algún momento has estado dormido frente a todo esto, tal vez has ignorado el llamado de parte de Dios, pero
hoy podemos responder: Señor, aquí estoy, firme como ese buen atalaya que quieres que yo sea a partir de hoy. Amén. Eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros, iglesia. Hay oportunidad para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros muramos y partamos a la presencia del Señor, Él va a tener unos regalos especiales para nosotros. ¿Quién recuerda cuáles son los regalos? ¿No es que? Unas coronas especiales. Unas coronas especiales. Porque ganaremos almas para Cristo Jesús. Coronas especiales. Muchos entrarán y siga usted por pura misericordia está aquí. Pero qué bueno que podamos entrar y le diga: Liliana, tu corona. Jimena, tu corona. Claudia, tu corona. Esas coronas especiales que Dios tiene para cada uno de nosotros, por haber sido ¿qué? Unos buenos y confiables atalayas. Amén. Coloquémonos, iglesia, por favor, de pie. Iglesia del Señor, una atalaya confiable no solamente el peligro lo anuncia con valentía. No solamente ve el peligro, sino que todo el tiempo lo está anunciando con valentía. Es el primero en poner el pecho frente a aquel peligro que ve venir, porque ama tanto, es tan compasivo, es tan fiel, es tan responsable, que todo el tiempo está haciendo todo esto. Dios quiere que usted y yo seamos ser buenos atalayas en esta buena noche, iglesia del Señor. Digámosle a Papito Dios: Señor Jesús, Dios y Rey bueno, gracias. Muchas gracias de verdad, mi Rey amado, Señor, mi Dios mío. Papito Dios, por darnos la oportunidad de poder escuchar tu palabra, de poder recordarla una vez más. Porque, Rey amado, Señor, nos amas tanto a nosotros, tanto, tanto, mi buen Rey, que quieres que nosotros seamos tus representantes, que quieres, Rey amado, Señor, mi Dios mío, confiar en nosotros, oh buen Rey, que quieres que nosotros podamos transmitir tus palabras, tu mensaje, que quieres que nosotros nos llenemos de compasión, oh Papito Dios, de amor, de tantas cosas, Papito Dios, por las almas, por aquellas personas que no caminan contigo, que no conocen de ti, mi buen Señor Jesús. Ayúdanos, Papito Dios, a poder, Padre Santo, Señor, oh buen Rey amado, levantar nuestras manos y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Papito Dios, estoy presente, Rey amado, Señor, para poder cumplir ese buen llamado tuyo, mi buen Rey. Papito Dios, gracias, porque ¿quiénes somos nosotros, Papito Dios, para confiar en nuestras vidas, mi Rey amado, y colocar, Papito Dios, estas responsabilidades en cada uno, mi buen Rey? ¿Has visto algo en nosotros, Papito Dios? ¿Has visto algo, Señor? Nos has escogido, nos has seleccionado porque has visto algo en nosotros. Y sabemos que no serán nuestras fuerzas en ningún momento. Es con tu Santo Espíritu, mi buen Rey. Es a través de tu palabra, Señor, oh buen Rey. Es a través de todo lo que has colocado en nuestras vidas. Conocimiento, mi Rey amado, tu Espíritu Santo, Papito Dios. Coloca de nuevo, Señor, en nuestras vidas facilidad de hablar, oh Papito Dios. Coloca, Papito Dios, sabiduría. Coloca tu gracia en nuestras vidas para poder hablar de ti, Señor Jesús. Oh Rey amado, Señor, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Papito Dios, Señor, por ese llamado tan espectacular, tan especial, Señor, oh buen Rey, que haces a cada uno de nosotros, Papito Dios. Muchas gracias, eterno. Como siempre, mi buen Rey, sigues cuidando, Señor, allí, Señor, de nuestros hogares, de nuestras familias. Sigue, Papito Dios, Señor, mi Dios mío, Señor, oh buen Rey, llegando, Señor, oh buen Rey amado, allá cada necesidad, Papito Dios. Sigue obrando, Señor, esa tu perfecta voluntad en aquellas cosas en las cuales, Señor, te hemos pedido, Señor Dios Todopoderoso. Y gracias, Rey amado, porque has escuchado oración, Papito Dios, porque has escuchado súplica. Ahorita la pastora comentaba, Señor mío, Dios mío, de lo que estás haciendo, Señor, a través de la oración, mi buen Rey. Gracias por escucharnos, Señor Jesús. Te alabamos, Señor,
te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Iglesia, Dios me los bendiga, Dios me los guarde a todos.